Introducción a los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación pueden dividirse en lenguaje máquina, lenguajes ensambladores y lenguajes de alto nivel. Las computadoras solo pueden entender directamente el lenguaje máquina, que es el lenguaje propio del dispositivo físico. Esto depende del microprocesador que utilice cada computadora. Los lenguajes ensambladores son una forma más sencilla de escribir en lenguaje máquina. Básicamente reemplazan por palabras en inglés las instrucciones del lenguaje máquina. Igualmente continúa siendo tediosa este tipo de programación, por lo tanto, tiempo después se desarrollaron los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel se pueden escribir enunciados que resumen decenas o cientos de instrucciones en lenguaje máquina. Utilizan enunciados en inglés sencillos y nociones matemáticas básicas. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden para esta unidad? Comprender los orígenes de la programación, identificar los elementos de los lenguajes de programación, conocer la estructura de los lenguajes de programación e identificar los lenguajes de programación con mayor uso. Orígenes de la programación. ¿En dónde se origina la programación? Esto tiene origen en la industria textil. ¿Dónde surge esto? En Francia, con la invención del telar automático de Joseph-Marie Jacquard. Este técnico francés inventó en 1801 un telar que, a través de unas tarjetas perforadas, podía ser configurado para que tejiera de forma automática los diseños que se podían especificar. Elementos de los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje es un conjunto de símbolos y palabras, podemos decir un vocabulario o léxico, y conjunto de reglas, sintaxis y semántica que permite agrupar los símbolos para formar las frases del lenguaje. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un idioma artificial que sirve para especificar algoritmos sobre un ordenador. Un programa se describe como una secuencia de frases de lenguaje. Dentro de los elementos de un lenguaje de programación encontramos el léxico, es un conjunto de símbolos que pueden usar el lenguaje. Estos se clasifican en identificadores, constantes, operadores, instrucciones y comentarios. También está el elemento de sintaxis. Consta de las definiciones denominadas reglas sintácticas o producciones que se especifican la secuencia de símbolos que forman una frase de lenguaje. Por ejemplo, en la mayoría de los lenguajes de programación, para realizar un cálculo aritmético y asignarlo a una variable, este debe especificarse de la siguiente forma. Resultado, operador asignación, expresión 1, operador aritmético, expresión 2. Dado el caso siguiente, a A le asignamos 5, a B le asignamos 7, a C le asignamos el cálculo de A más B. El significado corresponde a la expresión algorítmica. Al resultado se le asignará el valor que resulte de realizar el cálculo de expresión 1, operador aritmético, expresión 2. ¿Cuál es el operador aritmético? Puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación, entre otros. El otro elemento de un lenguaje de programación es la semántica. Define el significado de las construcciones semánticas del lenguaje y de las expresiones y tipos de datos utilizados. Dado el ejemplo siguiente, en español, si A es mayor que B, Max va a tomar el valor de A, y si no, Max va a tomar el valor de B. ¿Qué significa esto? Significa que se representa la estructura condicional si, entonces, si no. Además, la expresión de if debe tener un resultado lógico, verdad o falso. Tipos de lenguajes de programación. Podemos hacer muchas clasificaciones con relación a los lenguajes de programación, pero esta es una forma fácil de entenderla. La podemos clasificar por nivel y por la forma en cómo se ejecutan. Si decimos que los lenguajes de programación los podemos definir por nivel, tenemos lenguajes de programación de alto nivel y de bajo nivel. En lenguajes de programación de alto nivel tenemos el lenguaje de programación C++, el lenguaje de programación Python y el lenguaje de programación Java. En los lenguajes
de programación. Por la forma en cómo se ejecutan, encontramos los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados. En los lenguajes interpretados tenemos a Python, a Visual Basic, y en los lenguajes compilados tenemos a C y a C++. Puede haber o hay diferencias entre y ventajas y desventajas en los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados, que en las sesiones de más adelante vamos a poder entender. Algunos lenguajes de programación y su evolución. Uno de los primeros lenguajes de programación en surgir de alto nivel fue Fortran, que surgió en 1954, y a partir de ahí surgieron una serie de lenguajes en los años siguientes. Y aquí encontramos la clasificación. Dentro de los más populares encontramos a Turbo Pascal, que surgió en 1988, Visual Basic en 1991, C, que dio origen a C++ en 1983, Java en 1995, PHP en 1995 también, y a partir de la década del 2000 hay otros lenguajes de programación que surgieron que no están en este gráfico. Los lenguajes de programación con mayor demanda en la actualidad, ¿esto en base a qué? Pues en base a las búsquedas que hacen los usuarios en Internet, en base a las páginas que se han escrito para dar apoyo a los programadores de cada uno de los lenguajes. Encontramos que el lenguaje de mayor demanda sigue siendo Java desde hace algunos años, le sigue el lenguaje C, Python está en tercer lugar según esta página, el C++, C#, JavaScript, entre otros, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.